el libro de los jueces, tan especial y tan vapuleado a veces por la ignorancia de lo que pasaba. Yo recuerdo que cuando era muy chico aparecieron por allí unas preguntas bíblicas y decía una pregunta: ¿qué hombre de la Biblia tenía fuerza debido a que tenía abundante cabellera? ¿No? Y como si en el cabello estuviera la fuerza, ¿no? Y vamos a ver nosotros un poco esto en el libro de los jueces. Vamos a abrir en el capítulo 14 hoy, capítulo 14 del libro de los jueces. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo primero del capítulo 14. Descendió Samsón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Sansón fue un hombre separado desde su nacimiento, separado realmente por Dios desde su nacimiento. Nosotros decimos a veces que una persona nació con estrella, ¿no? Yo no sé si nacemos con estrella, yo digo que hay un destino de Dios para cada uno, eso sí, y que a veces lo cumplimos porque nos ordenamos de acuerdo a los principios de Dios y a veces no los cumplimos. Él fue constituido nazareo, esto era un privilegio. Fíjense que cuando nace Sansón, así como cuando nace también Juan el Bautista, Dios establece que desde el vientre de su madre va a tener esta característica. Hay solamente 3 personajes en la Biblia que tienen esta característica de que desde el nacimiento son, porque el nazareato era un voto temporario, había quienes tomaban este voto por un determinado tiempo, pero hay 3 que tuvieron durante toda su vida y son Samuel, Juan el Bautista y Samsón. Y fíjense ustedes que cuando Dios separó a estos hombres y les dio ese voto desde el nacimiento, los llamó para una obra importantísima. Realmente eran hombres que eran bisagras en su época. Samuel fue el hombre que sacó del tiempo de los jueces y de la anarquía y de la decadencia y terminó ungiendo al gran rey de Israel, que fue David. Quiere decir que en el tiempo de su vida Dios le permitió a él no solamente terminar con todos los problemas que tenía durante 400 años Israel, sino además establecer a quien sería el hombre más destacado políticamente, espiritualmente, en Israel. Quiere decir que la misión de él fue una misión muy grande. Lo mismo sucede con Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que, habiendo Dios silenciado durante 400 años su comunicación a través de los profetas, abre el Nuevo Testamento, abre públicamente presentando al Mesías.
y tiene el tremendo privilegio, pero también la tremenda responsabilidad de no solamente tiene que hablar de Jesús, sino que tiene que preparar al pueblo, tiene que preparar a quienes van a ser discípulos de Jesús y tiene que retirarse en un momento para que la figura de Jesús ocupe el lugar que le corresponde. Lo que quiere decir que estamos frente a hombres que cuando Dios dice desde el nacimiento va a pasar esto, tienen con ellos un propósito muy, muy grande. Lo mismo pasaba con Sansón. Dios empezaba con él el trabajo de liberar a Israel del yugo de los filisteos que los estaban oprimiendo. El voto era un voto que constaba de 3 cosas y las voy a recordar, hablamos de esto el domingo pasado, las voy a recordar porque creo que es importante que las tengamos en cuenta al leer este capítulo. El voto constaba de primera condición, no se cortará el cabello mientras dura su consagración. Lo que quiere decir que le daba una identidad, porque los hebreos tenían siempre el pelo corto, era su característica. Pero él no, él tenía el cabello largo. Esto significaba que él era nazareo. Y únicamente los que tenían voto tenían el cabello largo, lo que quiere decir que tenía una identidad, y una identidad que no se podía sacar y poner. No era que me pongo un uniforme y me lo saco, sino que esta era la identidad permanente. En segundo lugar, se abstenía minuciosamente de vino y de toda bebida embriagante. ¿Por qué? Porque tenía que tener discernimiento, tenía que saber lo que hacía, no podía obnubilarse. La tarea era demasiado importante para él como para que un día tomara además se hiciera un desastre. Y en tercer lugar, no se acercaba a un cuerpo muerto, aunque fuera de su propia familia, porque no tenía que estar cerca de nada que fuera corrupción. Como dijimos el domingo pasado, estas son 3 cosas simbólicas que hablan de lo que era su consagración. La consagración implicaba que tuviera una identidad, que tuviera discernimiento y que tuviera una separación del mal. Estas 3 condiciones eran las que él pregonaba con su cabello. Ahora, el propósito de Dios era comenzar esta obra para romper la hegemonía de los filisteos. Así se lo dijo a la madre de Sansón. Dios le dice, él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es decir, esta es la misión que él tiene. Él va a ser el gran libertador. Nosotros entendemos algo de esto porque los países latinoamericanos todos tienen su libertador, ¿no? Aquel que lo sacó del yugo colonial de América. Y cada uno tiene un nombre al que honra como su libertador. Bueno, él fue llamado para ser el libertador en ese momento de Israel y para que escribiera justamente su nombre brillantemente en la historia de ese pueblo. Ahora, él estaba involucrado en un plan maravilloso de Dios para su vida. ¿Qué tenía que hacer? Él tenía que tener mucho cuidado de cumplir él con lo que Dios le decía, de cumplir con ese voto que él tenía. Y él no se dio cuenta que cuando uno sigue al Señor está siempre caminando sobre un campo minado. Es decir, puede en cualquier momento pisar el lugar donde no debe y recibir la explosión. Él no se dio cuenta de esto. La tentación va a aparecer en su vida. Es lo primero que aparece siempre. ¿Qué pasó cuando Jesús comenzó su ministerio? Lo primero que pasó fue que él fue al desierto y fue tentado por el diablo. Después empezó el ministerio. Pero después que se bautiza, él va al desierto y pasa por la tentación. Siempre aparece la tentación. Dios tiene un plan para la vida de Sansón. Dios quiere algo para la vida de él, pero aparece la tentación en su vida. Así como apareció en Adán y Eva la serpiente para tentarlo, como aparece en Lot las ciudades de la llanura para tentarlo a que se fuera allí, así como José en Egipto aparece la mujer de Potifar para tentarlo, así como Ananías y Zafira reciben dinero que los tentó en ese momento, así Sansón va a entrar en ese campo de la tentación. Y Sansón, que comienza entonces su vida entrando a ese campo de la tentación,
Cuando nosotros leemos este capítulo nos damos cuenta cuál es. Se enamora de una mujer filistea. Se enamora de una filistea. Esto era lo más contradictorio porque había sido llamado para echar a ese pueblo y él se enamora de una mujer de ese pueblo. Ahora, la tentación forma parte de la vida. Y en este capítulo y en esto que hemos leído se ven las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. Dios trabaja con hombres. Los hombres tenemos libre albedrío. Usted puede hacer con su vida lo que quiere. Después se atendrá a las consecuencias. Pero Dios no lo va a forzar a que lo siga, ni lo va a forzar a que sea santo. Es una cuestión de elección personal. El Dios soberano nos llama y nos dice, yo quiero hacer esto. Pero Él no va a alterar de ninguna manera la voluntad del hombre cuando se levanta contra lo que Dios dice. El corazón de Samson no era un corazón puro. Él no tenía un solo objetivo en la vida, él tenía dos. Y en ese objetivo él quería conservar su voto y tener los dones y ser el hombre, pero además vivir su vida como se le antojaba. Y acá viene el choque, ¿no? Es el choque tremendo en que seguramente los padres se tomaron la cabeza cuando les dijo eso. Es la madre la que le dice, pero si hay tantas mujeres en el pueblo, te vas a tener que ir a buscar justamente a la filistea, que es justamente nuestro enemigo y aquello contra lo que tenés que estar. Y uno se imagina a esos padres agarrando, mesándose los cabellos diciendo, ¿qué ha pasado? Porque no sabían que Dios siempre va a cumplir su propósito, a veces con nosotros y a veces a pesar de nosotros. Porque los propósitos de Dios se cumplen. Usted puede estar dentro del propósito o puede no estar irse del propósito, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Quiere decir que Dios no se inmuta frente a esto. Los padres sí se inmutan. Los padres sienten que los hijos, ¿no es cierto? Pero Dios no. Y acá lo dice bien claro en el pasaje, los padres no sabían que esto venía de Dios también, que Dios seguía haciendo su plan. Ellos pensaron, como tal vez puede pensar un padre, bueno, el plan que tenía Dios para él lo va a frustrar. No, el plan se va a cumplir. Lo que pasa es que ¿a costa de qué se va a cumplir? Este es el problema. ¿A costa de qué? Dios tiene un plan para nuestra vida, pero no nos fuerza. Nosotros tenemos libre albedrío. El libre albedrío para Dios es inviolable. Te quieres tirar al río, te tiras al río. Yo te digo que no. Yo te digo que no. Pero si lo quieres hacer, puedes hacerlo. ¿Quieres desobedecer a tus padres? Puedes desobedecer a tus padres. No hay ningún problema. Sufrirás después las consecuencias. Es decir, el libre albedrío es algo que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que manejar, y tenemos que manejar a conciencia. Y tenemos que ordenar nuestra vida en este sentido. La ley de Dios era muy explícita en este tema. En el libro de Éxodo ya se establece como ley que no podían hacer alianza con los paganos y tampoco podían formar ningún tipo de sociedad ni unirse en yugo con los paganos. Esto estaba establecido por la ley, era lo que Dios quería. Ahora los padres se agarraron la cabeza y dijeron, Israel va a seguir, Israel va a tener su victoria en su momento y va a empezar con Sansón. El plan se cumplió, pero él tuvo el problema del gran fracaso de su vida. Porque no se olviden que cuando hablamos de Sansón no estamos hablando de un triunfador, estamos hablando de alguien que fracasó, de un hombre que fracasó. Se nos manda no emparejarnos con lo que sea corrupción, con lo que sea pecado, con lo que sea paganismo, con lo que sea compañeros con los cuales podemos llegar a esto. Y un matrimonio, que es lo que él buscaba, era la unión de un hombre y una mujer, ¿no?, que van a tirar el mismo yugo, por eso hablamos de cónyuges.
Imagínense ustedes lo que pasaría en ese matrimonio donde él era nazareo y tenía que librar a Israel del yugo de los filisteos cuando está casado con una filistea. Este muchacho tenía cabeza, pero no la usaba para pensar. Como muchos que tienen cabeza, pero no la usan para pensar, creen que la cabeza separa las orejas, nada más. No, la cabeza es para pensar. Y para pensar en serio en lo que hacemos. Sansón quiere unirse a una mujer pagana, quiere ser el cónyuge, es decir, tener el mismo yugo, y no piensa en lo que va a suceder. Pero además, él es nazareo y no se corta el cabello, sigue manteniendo su cabello largo. Es interesante que esto será la puerta de entrada del mal a su vida, porque el nazareo se contaminará en este momento. Dios tiene misericordia de Samsón. Él pide una filistea, se encapricha con una filistea. Le dice a los padres que él quiere esa filistea y que tienen que ir a pedir esa filistea. Él sabe que las costumbres de los filisteos es distinta a las costumbres de ellos. Los padres van y conversan con los padres, se paga lo que se tiene que pagar, y después lo único que tiene él es visitar a su esposa y dejarla en la casa de sus padres. La visita únicamente. Tiene hijos que lo van a criar los padres de ella y que se va a hacer cargo de la familia de ella. Lo que quiere decir que era un régimen totalmente distinto al que tenía en ese momento Israel. Totalmente distinto. No había un sentido de familia como tenemos nosotros. No había un sentido de familia. Él, fíjense que si ustedes siguen la lectura, después él iba a visitar a su esposa. No es que vivía con ellos ni que se establecía con ellos. Era la costumbre de este pueblo, donde lo sensual y lo sexual era lo más importante y lo demás no tenía ninguna importancia. Y él sale para esto, para que se haga el pedido para casarse con esta mujer y para visitarla y poder acostarse con ella, nada más. Porque después tenía que volver a su casa. Y mientras que va en el camino, con su cabello largo y todo, mostrando que él es un nazareo, dice que en un momento le sale un león joven para atacarlo, común en la época y en el desierto que había entre donde estaba Samsón y la ciudad filistea. En ese camino había fieras, había leones, y a él se le aparece un león y parece que va a atacarlo. Y en ese momento, él, por supuesto, como cualquiera, reacciona frente al ataque y se da cuenta que tiene una fuerza descomunal y que puede él vencer al león. Es la primera manifestación que tiene de qué es lo que Dios va a hacer con él. Es decir, Dios le mostró que el poder de él lo podía tomar como para darle victoria. Ahora, vas de los filisteos. Este es el poder con que yo quiero manejar tu vida. Quiere decir que él tuvo las dos caras de la moneda, está en la mitad de camino. Esta fuerza, él sabía, no viene de lo humano, no es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Él es consciente de que eso que él tiene es el don que Dios le ha dado. Es consciente, a lo último, él dice que tiene conciencia de eso cuando revela su secreto a Dalila. Quiere decir que él dice, bueno, esto es el don que Dios me dio. Y lo usa, porque Dios se lo dio para usar. Y lo usa en ese momento para defender su vida. Y ese es el momento en que él tiene que definir, ¿sigo por este camino y llego allí? ¿O empiezo a hacer la obra que Dios me ha dado? Es la disyuntiva de su vida. Ahora sabe cuál es el don que Dios le ha dado. ¿Cuál es aquella virtud que Dios le ha dado especial para él, que es esa tremenda fuerza? Ahora sabe que el nazareato le ha otorgado un don. Ahora es el momento que tiene que definirse entre ser fiel o rebelarse
contra el Señor y está camino a la casa de la mujer. Pero él no le dice nada a los padres, deja al león en ese lugar, lo deja allí tendido, muerto, y sigue con los padres a buscar a la mujer. Los padres habrán hecho el negocio. Días después, él vuelve por el mismo camino y vuelve para unirse a ella. Y cuando vuelve, se para ver el cuerpo del león. En esa zona es un clima seco y caluroso, es desierto. Los cuerpos se momifican. Y él encuentra que en el cuerpo momificado del león, disecado, diríamos nosotros, del león, hay un panal de abejas y hay miel. Esto no sucede nunca en un cuerpo muerto que se está echando a perder, ¿no? Porque cuando se está echando a perder, las abejas no van las moscas allí. Las abejas se instalan en el lugar donde ya está seco para poder hacer el panal. Ya estaba seco el cuerpo, pero era un cuerpo muerto, Y él se acerca al cuerpo muerto y toma el panal de miel y lo come él y se lo da de comer a sus padres, pero no le dice dónde lo tomó. Esto es el secreto de él. Ni comentó con el padre el hecho de que mató al león y tenía la fuerza esa, porque sus padres le hubieran dicho, eso es lo que Dios te dio. Ni tampoco les comentó que había tomado alimento de un cuerpo muerto, que podía estar disecado, pero que era un cuerpo muerto. Él está pasando por encima del voto del nazareato. Y entonces llega al banquete, a la fiesta, porque ahora se está casando. Y esa fiesta es una fiesta que dura muchos días. Y en esos días es una fiesta donde entre ellos se llamaba fiesta de bebida. Era la fiesta del alcohol, ¿no? Y por supuesto que los ánimos se iban caldeando a medida que la fiesta pasaba y que los días pasaban de celebración en celebración. Y se acostumbraba en la época y en el pueblo, que el novio hiciera un regalo a alguno de los presentes, pero lo hacía como contestación a algo. Se proponía el primer día una pregunta, una adivinanza, y el que contestaba la adivinanza recibía después el premio. Y él propone una adivinanza, y se la propone a toda la gente, y la gente no puede descubrir la adivinanza, no sabe cuál es la respuesta, no sabe cuál es la solución de esto. Usted puede leer en el resto del capítulo, yo no le voy a contar ni cuál es la adivinanza ni cómo para así usted puede leer esto. Pero cuando llega al final, la gente, los hombres alcoholizados, toman a la mujer y le dice, le tienes que preguntar cuál es la adivinanza. Te la tienes que sacar. Si no, te matamos a ti y a toda tu familia. Delicado el pueblo filisteo. Terrible. Y entonces la mujer declara esto. La mujer lo convence para que le diga. Y entonces él hace un desastre, usa su fuerza para vengarse en ese momento, hace un desastre y se vuelve. Y dice que encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. ¿Qué le aportaron los filisteos? Traición, amargura, desazón, es lo que le aportaron. Cada uno elige. Cada uno elige el camino que va a tomar. La vida tiene diversos caminos. Hay un camino que es el camino derecho, que es el camino recto. Cada uno elige.
el propósito de Dios se cumple, porque se va a cumplir inexorablemente. Es el propósito de Dios y Dios es soberano. Yo puedo estar dentro del propósito de Dios o puedo estar fuera del propósito de Dios, pero Dios es soberano. Siente Él la amargura de esto, siente la rabia, siente la bronca, pero uno puede decirle, Él se la buscó. Él se la buscó. Y hay gente, lamentablemente, que busca realmente el fracaso en su vida y que toma medidas que uno dice va a ir a fracasar. ¿Por qué? Porque es anárquico y no hay nada peor que el corazón anárquico. El corazón anárquico que no se sujeta a nada ni a nadie ni a... Él estaba en un pueblo y tenía que respetar el orden de ese pueblo y él no se sujetó a ese pueblo. Él tenía una ley y para estar dentro de ese pueblo había que respetar, él no respetó esa ley. Él tenía un voto y ese voto decía que tenía que someterse a Dios y a todas las cosas y no se correspondió con eso. ¿Y qué pasó? Que llegó el momento del fracaso y llegó el momento de la amargura. Es el primer paso del fracaso, el primer paso. Es el hombre que fracasa queriendo fracasar. Pero es el hombre que está diciendo, no, pero yo lo voy a hacer, porque yo tengo mi voluntad y no tengo por qué someterme a nadie, ni a mi padre, ni a mi pueblo, ni al sacerdote, ni a la ley, ni nada. Yo soy yo. Y Dios dice, sí, vos sos vos, seguí. Y tiene su primer gran fracaso. Muchas veces llegamos a esto en nuestra vida y echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. No sé por qué Dios me produce esto y me hace esto. Y no nos damos cuenta que lo que nos pasa y los fracasos que tenemos son consecuencias justamente de que hemos tomado nuestro propio camino. No revisamos nunca nuestra actitud espiritual. Y esto es una cosa que tenemos que revisar. Frente a todos los problemas de la vida, revisar nuestra actitud espiritual, nuestra relación con el Señor, nuestra comunión, nuestra vida de oración, nuestra dependencia de Él. Estas son cosas fundamentales en la vida cristiana. Son cosas fundamentales. Nosotros estamos viviendo en un mundo materialista donde la gente cree que todo lo importante pasa por los bienes y por el dinero. Y se olvida de que hay actitudes espirituales, de que hay una relación con el Señor, de que existe la oración, de que tengo que aprender a depender de Él. En todo caso, lo tengo al Señor en mi vida como la sociedad nuestra tiene los bomberos. Allí están, que no me molesten. Ahora, cuando está el incendio, que venga y lo apague. Y Dios no es el bombero. Dios dice, se te incendia la casa, que se incendie. Que se incendie. Tomaste ese camino. Tomaste ese camino. Y solamente la misericordia de Dios puede en algún momento venir y cambiar el asunto. Es interesante que en un momento dado David comete un desvarío en su trabajo como rey y se da por censar el pueblo a ver qué fuerza tiene. Y Dios le manda una plaga. Y entonces David pide y se le conceden 3 cosas para solucionar eso. Y Dios le dice, lo primero es esto, lo segundo es esto, lo tercero es esto. Y David tiene que solucionar el problema. Y dice, lo tercero. ¿Por qué? Porque prefiero caer en las manos de Dios y esperar en su misericordia que caer en las manos de los hombres. Prefiero caer en las manos de Dios. Puede ser que Dios tenga misericordia, puede ser. La misericordia no es obligación de Dios, no es obligación de Dios. La misericordia Dios la concede en algunos casos y Él sabe por qué. Él sabe por qué. Pero la misericordia no es una condición que le podemos poner a Dios, que sea misericordioso. La misericordia es una gracia, nada más que una gracia. ¿Dónde estamos ubicados en nuestra vida? Hay que tener cuidado porque uno no puede tener el voto del nazareato, el pelo largo, y estar trabajando con los filisteos. No puede. No puede hacer las dos cosas. No puede unirse a aquello. Hay 2 mundos acá.
y dos mundos bien separados. Y tengo como cristiano que saber en qué mundo me estoy manejando, con qué normas me estoy manejando, dónde estoy ubicado como cristiano, cómo estoy manejando mi vida espiritual. La vida de Sansón es una vida triste. Lo primero que tiene es esta bronca que se agarra ese día, esta rabia que agarró él. Va a seguir esto, y va a seguir durante toda su vida por esa rebeldía que hay dentro de su corazón, de no someterse más que a los dictados de su inteligencia. Sansón nunca consulta nada, nunca habla nada, él toma sus decisiones y va adelante, y fracasa. Fracasa una vez, fracasa dos veces, fracasa tres veces. Y lo vamos a ver fracasando en toda su historia. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es un compromiso espiritual con el Señor. No sabe manejar su vida espiritual. No sabe que su relación con el Señor tiene que ser una relación de comunión diaria, de oración diaria, de dependencia de Él, de sujeción. Él no sabe eso. Y cuando nosotros ignoramos eso, podemos llamarnos cristianos, orar y hacer todo lo que todos sabemos que hacen o hacen públicamente los cristianos. Pero el resultado que va a tener nuestra vida va a ser de lo que esté pasando en nuestro corazón. Si yo tengo la melena del Nazareo y tengo el compromiso con el Señor, tengo que saber lo que significa ese compromiso con el Señor y cumplirlo para que la bendición de Dios me alcance todos los días. No confíes en que después de todo la misericordia va a llegar a último momento. La misericordia es como la gracia de Dios. Llega cuando Él quiere. Un profesor tenía a sus alumnos, tomó un examen y unos cuantos de sus alumnos no habían estudiado. Entonces, cuando trajo los exámenes, dijo, mire, estos alumnos no han estudiado. Ahora yo les voy a conceder una segunda oportunidad. Así que la semana que viene les vuelvo a tomar a ustedes este examen para ver si pueden aprobar. Bueno, fueron los muchachos, hicieron todo y aprobaron. Cuando toma el segundo examen, aparecen otros, no estos, otros, que no estudiaron. Y salen los exámenes y estaban mal. Entonces el profesor dice, bueno, dice, ustedes están aplazados. Dice, Señor, usted le dio a los otros una segunda oportunidad. Denos una segunda oportunidad a nosotros, tiene que darnos. Él dice, no, la gracia la manejo yo, no ustedes. Con ellos tuve misericordia, con ustedes no la voy a tener, porque ese es mi derecho. Ustedes tienen que estudiar y hacer el examen bien. No lo hicieron, ese es mi derecho en este momento. Y podemos esperar en la misericordia de Dios, pero no confiemos en que siguiendo cualquier camino, la misericordia siempre me va a alcanzar, porque el fracaso puede llegar a sacudir nuestra vida. Nos ponemos de pie. Señor y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana que hemos podido reunirnos en tu casa y recordar el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, porque esta mesa nos ha congregado y porque con toda seriedad hemos podido recordar la muerte de Cristo, su resurrección y la presencia de Él entre nosotros, y nos gozamos por eso. Ahora, Señor, quisiéramos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, haciendo un llamado a nuestro corazón a la fidelidad a ti, a que no tomemos superficialmente la relación contigo, sino que analicemos todos los días nuestra vida y los pasos que damos y los caminos que estamos transitando para saber si estamos realmente cumpliendo con lo que tú quieres o estamos yendo por cualquier camino, por cualquier senda que puede llevarnos a un destino trágico. Señor, confiamos
en el amor tuyo que nos ha salvado y en la misericordia tuya que ha perdonado nuestros pecados. Pero sabemos que también eso tiene un límite y que llega un momento en que tú golpeas nuestra vida duramente cuando nos hemos alejado del camino. En el ejemplo triste de Sansón, permítenos, Señor, esta mañana poder mirar esto y analizar nuestra vida espiritual, mirarnos para adentro, mirar nuestro corazón, mirar nuestro interior y buscar, Señor, si realmente nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que hemos tomado contigo, o si estamos tratando de hacer únicamente nuestra voluntad. Y Señor, te rogamos que la misericordia tuya nos alcance, nos sostenga, pero hoy que enderece nuestros pasos para que no tengamos que llegar a sufrir como sufrió tu siervo en el pasado. Señor, te damos gracias porque tú tienes misericordia, pero como dice tu palabra, tú tienes misericordia del que quiero tener misericordia. Y tenemos que seguir los pasos que el Señor trazó en nuestra vida para poder tener vidas que realmente puedan recibir la bendición tuya y ser de bendición para los demás. Te pedimos, Padre, que en este ejemplo trágico que nos trae la Biblia podamos reordenar nuestra vida de acuerdo a las cosas que tú has señalado, si estamos tomando un camino equivocado. Y si no, Señor, que como dice el apóstol, podamos caminar en el camino tuyo con temor y temblor, sabiendo que estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Señor, recibe esta mañana nuestra adoración. Bendícenos ahora al ir a nuestras casas. Danos, Señor, una semana de paz y de tranquilidad. Y danos, Señor, un corazón realmente agradecido por todo lo que recibimos. Y danos, Señor, la capacidad de ser responsables frente al compromiso que hemos tomado contigo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.